Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy un amigo nos viene a visitar, el doctor Manuel Luaces. Él es abogado, jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, director de Finanzas Públicas y Derecho Tributario del Colegio de Abogados de San Martín, docente universitario, publicista. La conducción la va a realizar la doctora Lucila Paluzzi. Ella es abogada laboralista, docente universitaria, bueno, una queridos y queridas amigas acá. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Y gracias, Lu, te dejo ahora para que inicies la entrevista a nuestro querido amigo Manuel Luaces. Gracias, gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias sobre todo, André, por permitirme participar de estos ciclos de comunicación en Derecho. Es un honor para mí participar y entrevistar al doctor Manuel Luaces. Fundamentalmente, gracias por la invitación y bueno, espero que disfruten de esta entrevista. En primer lugar, quería iniciar la entrevista, ya que vos sos una persona muy importante, muy reconocida y ocupás un rol fundamental en la agencia territorial en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Quería que nos cuentes un poco cómo funciona, cuál es tu rol, tu función, para que nada, para hablar un poco de cómo es en la actualidad, un poco para los que no sabemos o no conocemos del tema. Bueno, buenas tardes. Gracias primero a mi amiga Andrea por la invitación a este ámbito de comunicación que entiendo yo es muy bueno, muy útil para los colegas. Gracias, Lucila, también por estar. Y bueno, a la pregunta que haces, las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo de la Nación lo que buscan es territorializar y darle capilaridad en diferentes puntos del país a las políticas públicas que se llevan a cabo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, vinculadas a la temática de trabajo y a la temática de empleo. Por el lado de la temática de trabajo, nosotros fiscalizamos con las siguientes competencias, ¿no? Hacemos operativos vinculados a trata de personas, trabajo infantil y empleo no registrado. Además, intercedemos en diferentes trámites que se realizan en el Ministerio de Trabajo de la Nación, como procedimientos preventivos de crisis y audiencias de conciliación, siempre hablando de conflictos plurindividuales o colectivos de trabajo. No intervenimos, a diferencia del Ministerio de Trabajo de provincia, en conflictos individuales o en situaciones individuales, ni en seguridad e higiene. Además, somos autoridad de aplicación en todo lo que es la vida institucional y los actos importantes de los sindicatos, de los gremios. Somos veedores en las elecciones, rubricamos los libros que tienen los sindicatos que llevar normativamente y necesariamente. Así que, como verás, la competencia por el lado de trabajo es bastante vasta, bastante abarcativa, y también la agencia territorial se ocupa de las políticas de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que el denominador común de todas ellas es buscar la creación de puestos de trabajo, bien, en el sector formal. Entonces podemos decir que hay diferentes programas que yo voy a describirlos muy brevemente, están desde ya resumidos en la web institucional del Ministerio de Trabajo de la Nación y desde ya que pueden contactarse conmigo para que yo les siga informando por otra vía si hay alguien que está escuchando y le interesa. Los programas, tenemos programas para beneficiarios que sean pymes y comercios. Vos sabés, Lucila, que de 10 empleos que se generan en el país, y en 7 son del sector pyme. Por lo tanto, para nosotros como ministerio es muy Tiene una fuerte importante. presión, ¿no?
es muy importante generar este tipo y generar programas, así que favorezcan a esto. Es muy importante, como vos decís, generar políticas públicas y programas que tengan como destinatario el sector PYME, porque son generadores de trabajo muy importantes y nosotros tenemos políticas que subsidian tanto entrenamientos, pasantías de jóvenes de 18 a 24 años, financiando desde el Ministerio de Trabajo de la Nación jornadas de 20 horas semanales para estos jóvenes. Y también tenemos programas que ya directamente financian no pasantías, sino contrataciones, donde hay ley de contrato de trabajo, donde hay convenio colectivo, donde hay RT, y el Estado Nacional paga parte del neto, hasta por 12 meses. Por lo tanto, cotidianamente tratamos de que jóvenes de 18 a 24 años, que es la población que estos programas contienen, sean contratados en diferentes pymes. La agencia que a mí me toca dirigir como jefe tiene competencia en 14 distritos del conurbano, por todo el corredor noroeste. Todo el departamento judicial de San Martín está comprendida todas las ciudades, y después se va por toda la Panamericana, todas las ciudades que van por la Panamericana hasta llegar a Exaltación de la Cruz. Por eso es muy diferente, Lucila, el abordaje de estas políticas que te menciono según la ciudad. Porque vos imaginate que las características industriales, comerciales y el entramado productivo y el tejido económico y social no es lo mismo en Pilar, que tiene un parque industrial uno de los más grandes de Latinoamérica, que San Miguel, que tiene muchísimo comercio, que San Martín, que tiene mucha pyme, pero la tiene más atomizada, más diseminada. Cada ciudad tiene su particularidad. Eso por un lado. No, lo que vos me comentaste está muy bueno porque es un amplio trabajo y aparte llega a distintos sectores que me imagino que generalmente estos programas está destinado también a muchas jóvenes que tratan de insertarse en su primer camino o sus primeros puestos de trabajo, que quizás es un poco complicado también, dependiendo de dónde vengan, los estudios que tengan, dependiendo también de los requisitos que necesiten para poder ocupar estos puestos. Totalmente. Argentina tiene el fenómeno de los ninis, de jóvenes que no estudian ni trabajan. Nosotros tenemos también un programa llamado Jóvenes Más y Mejor Trabajo, que es un curso que dura 7 meses, donde jóvenes también de 18 a 24 años con el secundario incompleto, que estén desocupados, van a hacer un curso para aprender aspectos introductorios al mundo del trabajo, cómo hacer un currículum vitae, cómo pararse una entrevista laboral, cómo trabajar en equipo y encarar una búsqueda de empleo. Bueno, aspectos de nivelación importantes, porque no todos salen con esos conocimientos del secundario, y la mayoría de ellos lo tienen sin completar. Y los jóvenes que transiten estos meses de curso son los que después tratamos de llevar a las empresas y a los comercios para que sean contratados con los programas que mencionaba antes, ¿no? De financiamiento de contratación. Por lo tanto, se da un círculo virtuoso. Y otro tema que por decisión política del ministro Moroni está teniendo mucha dinámica de gestión son los cursos de formación profesional. Nosotros desde el ministerio también brindamos cursos de formación profesional a través de escuelas, de centros de formación profesional y de centros sindicales, porque los sindicatos muchos tienen escuelas de capacitación. Ahí formamos también a muchos argentinos y argentinas en muchísimas tipos de temáticas, y tratamos de que sean cursos no demasiado largos y con salida en el mercado laboral.
uno de los temas, Lucila, que yo detecto que es un desafío que tenemos como país, es tratar de compatibilizar la demanda del mercado laboral con la oferta de los efectores educativos. ¿Qué quiero decir con esto? Hacen falta jóvenes que, por ejemplo, sepan manipular impresoras 3D y no los estamos formando. Y por ahí ese joven, hay muchos jóvenes que ven todavía la universidad como un lugar donde solo hay carreras de 5 o 6 años, como es psicología, como es derecho, como son las ingenierías. Y la verdad es que la universidad, la academia y toda la política pública tiene que estar orientada también para mostrarle al joven y darle visibilidad a otro tipo de ofertas académicas más breves, pero con un alto índice de inserción laboral. Bien, y eso también es un desafío que tenemos, la formación profesional. Sí, concuerdo totalmente con lo que estás comentando, porque muchos jóvenes también quizás dicen, no me anoto, no sigo una carrera, porque quizás implica también mucho año, continuidad, que no todos tienen las posibilidades para poder hacerlo. Vos sabés, sos doctor, que lo que implica estar en una facultad, y quizás hay otras alternativas que muchas veces se dejan de lado y que tienen incluso mayor salida laboral, y es un incentivo también para los jóvenes poder llevarlas, como vos estás mencionando, que hay otros cursos quizás son más breves y pueden insertarse mucho más fácil. Sí, además, me permito reflexionar con vos, hay una romantización del proceso que lleva un joven a elegir una carrera y se parte de un presupuesto que muchas veces no se da en la realidad, que es que todos tienen vocación. La verdad que hay mucha gente que no sabe qué estudiar y ahí tenemos que redoblar los esfuerzos desde el Estado, desde el sector universitario, para darle visibilidad a diferentes ofertas académicas que pueden hacer que el joven que no tenga claro qué es lo que quiere seguir, sepa que existe esa posibilidad. La cuarta revolución industrial que estamos transitando, empezando a transitar desde como humanidad, la verdad que va a traer muchísimos cambios en el mercado laboral y vamos a tener que extremar esfuerzos para que la oferta educativa se adapte a esta nueva realidad. Y ahí es muy importante la política pública, muy importante. Sí, concuerdo totalmente. Ahí la política pública es central también para, como vos decís, mencionar otras alternativas y no ver el lado romántico de alguna manera de lo que es la universidad en sí. Hay otras opciones, hay otras posibilidades y no es solo elegir tal cosa, sino que quizás uno tiene que ver qué es lo que realmente le gusta y no elegir la carrera, lo que va a hacer por lo que te dicen o porque quizás uno cree que por seguir eso va a tener una posibilidad, y esto yo creo que es totalmente distinto. Uno tiene que elegirlo porque realmente le interesa y quiere capacitarse y seguir fomentando eso. Yo lo veo también en el lado quizás de muchos conocidos o gente que quizás se anota o piensa que por seguir tal carrera o lo que sea va a poder seguir, y en realidad uno tiene que seguir más lo que le gusta. Pero bueno, como vos decís, no todos tienen las mismas posibilidades y ahí tiene que actuar un poco la política pública, ¿no? De Sí, y buscar quizás a esto, aquellos jóvenes que no pueden o no tienen las mismas posibilidades que todos para poder uno acceder. en el tránsito del colegio secundario a la educación universitaria muchas veces no tienen conocimiento de toda la oferta académica que hay. Y la verdad que ahí hay que profundizar esa secuencia para que los jóvenes
y no solo los jóvenes, tengan posibilidad de saber a ciencia cierta qué oferta hay y con qué salida laboral hay. Por eso es muy importante proyectar la política pública sistematizando información, porque como decía antes, la tendencia que se está dando y se acentuó con la pandemia es que los comerciantes, los pymes, buscan gente que viva en su ciudad o alrededores, y necesitamos tener un conocimiento cabal y claro de qué es lo que busca el empresario en determinado distrito. Es decir, si necesitamos 200 torneros en San Martín, estoy dando un ejemplo, hay que formarlos. Si necesitamos 20 personas que manejen impresoras 3D en San Miguel, hay que formarlas. Y eso no tiene que ser algo espasmódico, sino que tiene que ser algo planificado. Por eso creo que es una buena noticia la creación del Consejo Económico, Político y Social, porque yo creo que va en esa dirección, en poder planificar el trabajo del sector público y privado a largo plazo. Y ahí la educación y las políticas de empleo cumplen un rol importantísimo. Sí, concuerdo totalmente. Aparte, si se trabaja dentro del sector público y el sector privado en conjunto, de alguna manera se puede encaminar mucho mejor en cómo es el accionar y qué medidas tomar. Como vos decís, quizás se necesitan en un sector una determinada actividad y como nadie lo lleva a cabo, ese puesto de trabajo está vacante y lo puede ocupar otra persona y hay mucha mejor organización de alguna manera. Totalmente, totalmente. Por eso, bueno, creo que estos programas que vos nos comentás son fundamentales. Sí, y yo agradezco espacios como este porque también, esto lo digo como funcionario público, hay que comunicar las políticas públicas, hay que hacerlas llegar por diferentes lugares porque muchas veces sucede que no se conocen. Por lo menos en el sector PYME, muchos empresarios con los que hablo no conocen estos programas como tantas otras herramientas que tiene el Estado. La verdad que el gobierno nacional, por decisión política del presidente, ha tenido una batería de medidas muy fuerte en favor del sector PYME, comerciante, y al asalariado en general desde que arrancó la pandemia. Te podría nombrar el IFE, que llegó a 9 millones de personas, el ATP fue recuerden, la asistencia al trabajo y la producción que se dio el año pasado de pandemia. Yo que recorro por mi trabajo pymes todos los días, muchas pymes no bajaron la persiana por el ATP. Fue verdaderamente una política de salvataje pyme muy importante, que ahora tiene una continuidad con el programa Repro 2, que también financia parte del salario de los trabajadores en sectores críticos. Estamos hablando que el ATP alcanzó a 2,5 millones de trabajadores y el Repro a 300.000 de sectores críticos. La verdad que son muchos argentinos que pudieron conservar el trabajo porque hubo un acompañamiento del Estado con el sector empresario y para con los trabajadores, y me parece que es resaltable. Y lo mismo pasa con los créditos productivos que tenemos a tasa subsidiada. También es una política, me parece a mí, acertada de poner al sector financiero brindando herramientas para el sector empresario. Estamos transitando una situación inédita en términos epidemiológicos que obliga al Estado a tener reflejos rápidos en tiempo real para abordar lo sanitario, pero también para preservar puestos de trabajo y generar nuevos, aún en este contexto.
Y si uno ve, Lucila, los indicadores de la industria interanuales en territorio bonaerense, por ejemplo, el rubro de minerales no metálicos creció un 143%, la actividad, o textiles y cueros creció un 98,5%. Ya empezamos, gracias a Dios, a ver, sobre todo en el sector pyme manufacturero, un repunte que ojalá se consolide para que generemos más puestos de trabajo, ¿no? Porque el norte que tenemos que tener es la creación de puestos de trabajo. Es la mejor política de inclusión social. Y puestos de trabajo en el sector formal y puestos de trabajo en el sector privado. Sí, concuerdo totalmente. Yo creo que estas son políticas que se fueron rápidas y necesarias en este momento bueno, que afectó a todos y no hubo manera de alguna de que no afecta a toda la población, pero es algo que es algo externo, bueno, que el Estado en este caso, el gobierno fue muy asertivo, como vos comentás. Estas medidas favoreció a mucha gente, a muchos trabajadores que sin ello quizás muchos más estarían sin puestos de trabajo y sería otra la situación quizás a un año después de la Argentina. Para mí concuerdo totalmente en este punto de las medidas que se hicieron, sino, y más viendo ahora un nuevo horizonte que se está, como vos me estás contando, vos estás mucho más, lo tenés más presente y sabés quizás el número, como me está diciendo, mejoró ciertas áreas Sí, que antes quizás no. es diverso el panorama, ¿no? Pero hay indicadores que nos permiten empezar a ser optimistas de cara a lo que se viene. Obviamente que hay temas macroeconómicos para resolver y diferentes tipos de cuestiones y apuntalar el salario siempre para que le gane a la inflación, que es siempre un objetivo, y para eso somos personas, sobre todo ustedes, vinculadas al derecho laboral, reivindicar la paritaria, ¿no? Como instrumento de negociación, acuerdos, ¿no? Qué importante es la paritaria. Muchas veces naturalizamos ciertas situaciones y no sucedieron siempre. Hubo muchos periodos en la historia argentina donde no tuvimos paritarias. Y la paritaria es lo que te permite en tiempo real negociar entre trabajadores y empresarios y tratar siempre de cumplir con la premisa de la progresividad, de la mejora del poder adquisitivo. Esto en favor de los trabajadores, pero también en favor de los empresarios. Porque si hay algo que aprendimos los argentinos es que necesitamos tener un mercado interno pujante, porque representa el 70% del PBI. Nosotros necesitamos el círculo virtuoso del consumo, de la demanda y de la pyme trabajando y la pyme exportando, haciéndonos de dólares genuinos por esa vía y generándose así puestos de trabajo. Ese es, me parece a mí, es modelo de país deseable. Un país que genere riqueza con un modelo capitalista, pero que se redistribuya esta riqueza. Nosotros tenemos que generar riqueza para redistribuirla. Ese es me parece a mí el objetivo que tenemos que tener y el modelo de país que tenemos que tener. Sí, pienso que es así, porque no puede ser que un solo sector se beneficie, sino tiene que ser un círculo, una cadena. Porque como vos decís, si no hay consumo interno, no se puede, no se generan más puestos de trabajo, no se puede exportar. Es un círculo que tiene que mantenerse. Si Sí, no, una sola parte es beneficiada y tiene que distribuirse. y Yo también creo que es así. Pero coincido bueno, con a vos veces es difícil, pero es bueno ir trabajando poco a poco y haciendo medidas como las que comentaste. coincido con vos
en eso lo vemos parecido, y también el sector financiero, ¿no? Que tiene que estar al servicio del sector productivo, también eso es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos que construir reglas de juego que incentiven la inversión, la producción, el trabajo, así que por eso te decía antes, Lucila, la importancia de tener un consejo económico, político y social fuerte, donde la premisa sea el diálogo, la diversidad, que sea multisectorial. Nosotros necesitamos poner al diálogo como instrumento de la creación de políticas públicas. Tenemos que tratar de arribar a consensos lo más amplios posibles para que eso no derive en políticas de gobierno, derive en políticas de Estado, y más allá de a quién le toque gobernar por resultado electoral, haya reglas de juego que no se alteren en cada ciclo político. Ese es un desafío, y entiendo yo que somos de la misma generación. Me parece a mí que en términos generacionales tenemos que aportar, al ser hijos de la democracia y habernos criado cívicamente en democracia, tenemos, me parece a mí, que agregar ese valor a la discusión política y trabajar como generación criada cívicamente en democracia para ampliar los márgenes de consenso a la hora de elaborar políticas públicas. Necesitamos eso, diálogo, 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 y ponernos de acuerdo. Unidad nacional. Sí, creo que sí, creo que eso es el punto central, porque si no se puede mantener un diálogo, por más que uno o no se mantengan ciertas políticas a lo largo del tiempo, como vos decís, sin importar el color político que esté en el momento, quizás lo que alguien empieza después se corta. Eso es lo que a veces veo como lo malo, vamos a decir, que a veces pasa. Y como vos decís, lo bueno sería, y el objetivo ideal sería mantenerlo constante en el tiempo y fomentar el diálogo entre todas las partes, para que así, de alguna manera, todas las medidas y todo lo que se hace perdure y sea efectivamente. Y bueno, y se llega a ese ideal de país que presupongo que la mayoría desea y quiere. Sí, Pero, sí, yo creo que la mayoría de los argentinos quieren un país como el que estamos describiendo. Lo que pasa es que después muchas veces caemos en la lógica perversa de la grieta, y la verdad que hemos podido durante la pandemia cambiar esta dinámica. Por lo menos a los que tienen responsabilidades de gestión se pudo dialogar con los gobernadores de todos los signos políticos, y hay diálogo constante en el Parlamento, y me parece a mí que cuando veamos esto con un poco más de distancia, creo que se avanzaron casilleros en ese sentido. Pero es un desafío constante plantear la política desde el diálogo, porque cuando uno negocia un punto con alguien con el que no concuerda, tiene que ceder en alguna posición para llegar a un punto de equilibrio. Eso los abogados lo sabemos hacer bien. sí, es verdad. En Digo, algún, sí hay que tratar de negociar, porque si no, muchas veces pero en no el se buen puede sentido de la llegar. palabra, negociar para llegar a un acuerdo, ¿no? Exacto. Que restablezca un equilibrio. Y eso lo podemos aplicar también en el ámbito de la política. Hay que dialogar y hay que generar consensos amplios, lo más amplio posible. Y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández tiene esa premisa. Pero más allá del gobierno o no gobierno, yo creo que es una actitud que, repito, a mí me interesa mucho plantearla en términos generacionales, porque creo que ese puede ser el valor agregado que le podemos dar como generación a nuestra participación en política, sea en política partidaria, sea en política sindical, política empresarial o en política colegial.
Yo creo que somos una generación que debiera poder plantearlo de esta forma. Sí, creo que es como vos decís, es más que nada una cuestión más generacional que nos permite de alguna manera plantearlo así y no dejarlo de lado porque es algo fundamental y yo creo que como vos, creo que hay que tratar siempre de buscar el diálogo, la negociación y eso es lo que nos va a llevar de alguna manera a mejorar. Entonces, una apreciación mía personal, ¿no? Pero bueno, concuerdo que en ese punto sí, que es lo que uno desea más que nada después de tanto tiempo que se llegue a, porque si todos de alguna manera estamos todos bien, a todos influye y favorece, ¿no? Creo que es algo que es para todos, ¿no? Pero bueno, Por supuesto. es así. Bueno, no sé si nos querés comentar algún punto más sobre algún punto que quizás te quedó suelto de algún rol o algún programa o algo de... Más que comentar, ponerme a disposición del que pueda estar escuchando y tenga interés en algún programa de empleo, para por ahí algún abogado laboralista o ahí viendo y que represente empresas, y siempre viene bien este medio de comunicación para difundir los programas, ponerme a disposición, y les dejo mi mail institucional, que es mluaces@trabajo.gov.ar. Por cualquiera que pueda estar viendo, me contacta si tiene alguna inquietud. La idea de nuestro ministro es que el Ministerio de Trabajo de la Nación llegue a cada ciudad, a cada territorio del país. A mí me toca la zona noroeste del conurbano, que es muy amplia, muy vasta, así que como funcionario ponerme a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y que por ponerte a predisposición, porque quizás en estos ciclos es bueno poder estar viéndolo alguien que realmente le puede interesar, le puede servir y vos, muchísimas gracias por ponerte a predisposición nuevamente. Y bueno, y también gracias a Andrea por permitirnos este pequeño encuentro que nos permite dialogar y ver temas quizás más de la cotidianidad y no que ser tan exclusivo del derecho, que nos permite ver qué es la realidad, ¿no? Totalmente. Manu, y te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo está el Ministerio de Trabajo? Sé que por ahí no es tu área. Yo siempre sabía que te molesto y te hincho, Manu, ¿cómo están las homologaciones? Que eso, viste, que a veces lo piden. ¿Cómo anda el Ministerio de Trabajo en ese sentido? Porque, viste, te digo, por la paralización que hay un poco de la justicia, más la morosidad que tiene, y digamos, ustedes son los que ayudan a esta justicia que está un poquito, viste, de capa caída, hablando mal y pronto. Mirá, hablábamos antes de comenzar esto, André. Para mí la pandemia lo que trajo fue un gran desafío para el sector privado, pero para el sector público también, de adaptación a este nuevo escenario. Y ahí tienen que jugar las herramientas de gobierno digital y el compromiso de los funcionarios. También tengo una valoración crítica de la justicia, muy crítica. Yo creo que los servidores públicos, cuando uno desempeña una función de magistrado o forma parte de algo tan importante y esencial como es la administración de justicia, verdaderamente hay que tener un compromiso, sobre todo en una época de crisis económica y social. Para eso deberían tener la vocación y el servicio público, ¿no? Después los días de vacaciones, el horario reducido y la estabilidad pueden ser muy buenas, pero el que asume un compromiso público lo tiene que honrar todos los días. Y en cuanto al Ministerio de Trabajo de la Nación, creo yo que hemos logrado mantener
la dinámica, obviamente alterada por la pandemia, pero de ejecución de los programas de empleo, y en el área de trabajo seguimos intercediendo, a veces con audiencias virtuales, pero en lo que son conflictos colectivos, plurindividuales, procedimientos preventivos de crisis, y todo lo que en general es homologatorio a través de instrumentos virtuales, y los trámites, famosos TAT, trámites a distancia, se siguen haciendo. Entiendo yo que hemos podido mantener una dinámica, así que en ese sentido estamos conformes. Obviamente, repito, esta pandemia nos tiene que dejar la enseñanza de cómo todo el tiempo el Estado se tiene que adaptar a esta serie de situaciones. Si volvemos a la justicia, Andrea, que fue un gran avance el token, y ¿te acordás cuando arrancó esto? La mayoría de los magistrados y funcionarios no lo tenían activado. Por lo tanto, también me parece que tiene que haber inversión pública en el gobierno digital, digitalización, pero repito, nada va a suplir el compromiso de los funcionarios públicos. Y la verdad que deja bastante que desear la justicia bonaerense, deja bastante que desear. Me parece que no, sacando honrosas excepciones, no estuvo a la altura, no estuvo a la altura. Sí, porque a veces decimos, ¿no? Con los mismos recursos, todos tenemos gente conocida y gente muy querida dentro de la justicia, con los mismos recursos hay un juzgado que anda perfecto, un tribunal que anda perfecto, entonces te hace eso, viste, un poco de ruido, y gente que uno los conoce, gente, bueno, estamos hablando, bueno, Paulo Maresca no podemos decir porque él es una excepción, es una persona que su juzgado, yo a veces le contaba a la gente, yo no tuve mucha suerte, digamos, que me haya tocado el juzgado de Paulo, pero las veces que lo he tenido, he dejado un escrito, estamos hablando en la presencialidad, te juro, no te miento, estaba llegando al ascensor y ya me salía el proveído. ¿Viste cuando vos decís que no lo podés creer? Además, él está convencido que todo puede ser en forma virtual. Fundamentalmente los testigos, ¿viste? Que tan reacios son a veces a las testimoniales que, bueno, ahora se están haciendo, pero él dice, hay filtros para saber si tienen miedo de que la gente mienta o algo, hasta hay filtros cuando te estás hablando, que se puede advertir si estás mintiendo, si estás diciendo la verdad. La verdad que es genial cuando alguien pone tanta predisposición para que se pueda realizar el trabajo. Yo realmente me quedo en la palabra de ustedes dos cuando hablaron de servicio público, que eso es muy importante lo que decís vos, Manuel, por eso queríamos tenerte acá en Comunicación y Derecho, porque sé de tu compromiso, sé lo preparado que estás, porque eso es lo lindo, cuando uno encuentra funcionarios, como dice Cristina, pero que funcionan, porque viste que Cristina decía lo que no funciona. Bueno, yo me pongo contenta cuando veo funcionarios, porque sé tu trayectoria, y contame un poco del colegio, ¿cómo está eso en el Colegio de Abogados de San Martín? Vos realmente manejaste toda la parte de la comisión de jóvenes, pues fuiste presidente, ahora Sí. también otro querido amigo. ¿Cómo anda, cómo lo ves? Obviamente yo te lo voy a decir porque yo también estoy adentro, pero la gente te quiere escuchar a vos. Me parece que tenemos siempre que reivindicar el rol de la colegiación. A mí soy de los que le gusta decir que el colegio es un sindicato, porque si no caemos en Pienso igual, pienso igual, esquemas en nuestro gremio, sí. en esquemas conceptuales híbridos, lavados, que no se entienden bien. Y me parece que sí, que en San Martín estamos muy bien, yo me siento representado por la gestión actual. Vos sabés bien que participo activamente hace años en esta línea, y entiendo que a pesar del contexto complejo se han extremado los esfuerzos para, en el buen sentido de la palabra, empujar, presionar para que todo funcione
lo mejor posible. Cuando sabemos que del otro lado del mostrador, bueno, ya describimos el cuadro de situación. Y después, bueno, la verdad que uno tiene amigos de la colegiación en muchos departamentos, en muchos colegios. Me parece que la realidad de Colproa es muy diversa, muy diversa. Y bueno, me parece que pasa por ahí, pero es una época de desafíos para todos los ámbitos de participación. Esta pandemia nos interpela a ser creativos, a la hora de planificar el futuro, porque ha acelerado los tiempos, ¿no? En un montón de aspectos. Y la verdad que el sistema de justicia tiene una cultura muy, muy conservadora, y el desafío de la hora es la plasticidad. Y ahí hay un choque, un choque, una colisión que va a generar desafíos. Así que es muy importante contar con autoridades comprometidas como Marcos, como vos, y dirigente de la colegiación para lograr, aún en esta época de crisis, que como dicen los orientales sea una oportunidad, ¿no? Me parece que se está haciendo y hay que seguir por este camino. No, totalmente. Yo lo que creo, mi sueño, ¿no? Es un poquito, porque a veces uno no habla de uno como profesional. Lucila ya dentro de poco ya se va a matricular en San Martín, así que Sí, ya vamos a estar llevando. Lo bien que Ya la hace. estamos Y llevando. que se meta en jóvenes, además, que Olvídate, es un olvídate. lindo espacio de participación. A mí me formó mucho. Por supuesto, por supuesto. Obviamente toda la gente sabe que estamos todos ad honorem, porque a veces hay que aclararlo también, ¿viste? Porque eso hay que aclararlo, que es un honor, justamente esa es la palabra, que es un honor estar donde uno está, fundamentalmente tener empatía y volcarlo eso en, como decís vos, en el Poder Judicial. Me gustó mucho lo que dijiste, que un Poder Judicial muy, muy conservador. Acordate de los primeros momentos del token. ¿Te acuerdas? 2012 fue, ¿no? Cuando recién empieza todo el proyecto, Todos que esto, que estaban lo en otro. crisis. ¿Cómo? Todos estaban en crisis con el token. Y ahora es algo Claro. más normal. Mira, lo que pasó con el token, Lu, es que un montón de personas, un montón de colegas, primero con la reforma, ¿no? Con el nuevo Código Civil y Comercial, mucha gente se jubiló, muchos colegas. Lo mismo ocurrió con el token. Pero si no hubiésemos tenido el token, vos fíjate, ahora no podríamos estar trabajando. O sea, está bien, las oficinas de mandamiento no funcionan mucho, ahora hicieron lo de estos domicilios constituidos, que me parece brillante. O sea, hay domicilios que sabemos, el domicilio de los bancos, etcétera, etcétera. Son domicilios que se los tienen que notificar ahí, directamente le mandan una cédula. Me parece magnífico, la cédula electrónica, y no tener que hacer todo el procedimiento, ¿no? Por las oficinas de mandamiento. Pero yo creo, comparto lo que vos decís, que muchas personas del Poder Judicial no estuvieron a la altura de la circunstancia, porque, pero obviamente, por supuesto, siempre está la gente que realmente estuvo, que trabajó. Hablo del que no lo hizo, que en igual de situaciones, en igual Sí, circunstancias, porque no lo se hizo. notó con claridad el contraste. Lo que decías vos sentiste Totalmente. enfocado. Obviamente que uno no va a dar nombres porque es antipático, eh, pero la verdad es que se nota muy claro donde hay clima de trabajo y donde no. Y lo que pasa es que se genera un caldo de cultivo muy, muy bravo, porque la República necesita de la justicia. Y la verdad que estuvo el año pasado varios meses, prácticamente cerrado tribunales. Sí, todo paralizado bastante. Pero bueno, Cerrado. Sí, por sí. suerte hasta que se O volvió sea, un poco. trabajaban los cajeros del supermercado, trabajaban los barrenderos. Pero bueno, se ve que hay una cepa especial, que circula por los pasillos de tribunales, que hace que sean especialmente vulnerables y tengan que trabajar 1 o 2 veces por semana.
pero cobrar el 100% del sueldo, del 1 al 10, y la verdad que para los ojos de los contribuyentes no está bien. No, no está bien. Está Sí, bien. yo lo único que vi fue un reclamo, el reclamo que uno lo tiene y que uno está en el medio, ¿no? Los judiciales de provincia protestan porque los de capital cobran el doble, etcétera, 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 y siempre con lo mismo, digamos, el mismo reclamo, y no decir hacer otras mejoras dentro del juzgado. Y los de Capital Federal realmente tenemos un colegio que no nos representa para nada, porque realmente no hubo ninguna presentación solicitando, digamos, eso. Por eso yo hago la diferencia con lo que es Colproba, no sé si me entienden, en más o en menos. Yo lo veo, no veo, en cambio, en Capital Federal yo veo otras organizaciones que no son el colegio, sino extras colegios que presentan. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es lo mismo que nosotros, desde la colegiación, dejamos que otra gente que no es de la colegiación tome ese lugar, porque el lugar que dejás vacío lo va a ocupar otra persona. Sí, eso es así, y también hay hay un tema de crisis de representatividad, ¿no? Que es muy bravo, porque si el colegio de capital no cumple con su rol y deja este vacío, eso es el caldo de cultivo de una crisis de representatividad y de que el matriculado vea al colegio simplemente como un agente de retención, un ente recaudatorio. Eso no lo podemos permitir. Y bueno, me parece a mí que son desafíos constantes. Hablábamos antes de la cantidad de abogados que hay en el país. Eso también es un tema que habrá que tratar en algún momento. Es largo, excede el marco del Zoom, pero yo te digo, Andrea, yo doy clases en la universidad y de 10 alumnos, 9 están en el Poder Judicial o quieren entrar al Poder Judicial. Totalmente. ¿Y sabes lo que Los tres necesita el acá Poder Judicial? Abogados. Necesitamos sí. psicólogos, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos sistemas para que despachen rápido, porque el 80% del trabajo termina siendo no jurisdiccional. Entonces, total. me parece a mí que hay que echarle una mirada a eso y ver cómo ordenarlo, y que la colegiación tiene mucho que decir, porque el mercado de la abogacía, la verdad que no tiene una demanda y la oferta de abogados se incrementa, y yo no sé si eso es bueno para los abogados de la matrícula que ya tienen un derecho adquirido, ¿eh? Eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Sé que es un tema complejo, muy complejo, muy complejo. Sí, yo te estuve escuchando a vos cuando hablabas de otras carreras. Me parece que ahí falla el sistema educativo. Me parece que desde las bases, estamos hablando en la primaria, secundaria, Sí, yo tienen que creo que desde orientar. la secundaria que quizás Claro, ahí falta que uno le agarre un poco la orientación a para dónde quiere ir. claro, y más con las nuevas oportunidades que hay. Vos los ves, yo no digo tampoco que quiero ser una multimillonaria de las redes, pero vos los ves, esos negocios que hacen, o esos chicos que hacen, no sé, tal producción, sacan un jueguito o algo, enfocarlo de esa manera también, darle la oportunidad a ese chico, está bien, es uno en un millón, pero realmente yo lo que veo es la independencia que tienen esos chicos. Ahora que estamos en las redes, ¿no? Yo a veces le explico a varios que estamos en todas las redes. ¿Te acuerdas que antes era una vergüenza estar en las redes? ¿Por qué? Los que eran los abogados mediáticos que iban a pelearse en lo de Mauro. No sé si se acuerdan. No era algo, wow, estar en las redes era buenísimo. No O te era da algo de prestigio. prestigio, no te da prestigio social. Claro, no te da prestigio para nada. Ahora en las redes está muy bueno, no sé, por Instagram, en Facebook, más que nada en Instagram, están muchos, y ellos van explicando una partecita, y la verdad que yo lo valoro mucho, porque, ponele, son chicos que no son de la colegiación, son chicos que están preparados, muchos manejan las redes, y realmente
muchos de los que, yo que se hacen en sus programas o algo por el estilo, yo quiero entender de que no piensan que con esto van a conseguir clientes, porque el cliente busca por la confianza hacia uno. Es muy difícil que alguien que te vea en la tele o algo por el estilo, te puede hacer una consulta, pero de ahí seriamente, y más con la cantidad de abogados que hay por todos lados, y todos conocen a algún abogado, que vos consigas, o que consigas trabajo de esa manera. Yo creo que nos reemplaza un poco a nuestro viejo caminar por tribunales, porque yo lo voy haciendo, nos vamos conociendo, y eso está bueno, como decíamos siempre, ¿no? Que ¿quién mejor amigo del otro lado que era el colega, ¿no? Que el colega es el que después va a estar con vos y te va a ayudar. No, yo pienso que es eso, falta orientación, y como vos decís bien lo de tribunales, yo cuando empecé hace, no voy a decir cuántos años, hace 25, más de 25 años, nadie quería estar en el Poder Judicial. Yo les comento, a mí todos desde la mesa de entrada me decían, doctora, ¿puedo ir a trabajar para usted? Todos, no lo digo y no es que estoy exagerando ni nada por el estilo. Todos me pedían trabajo desde el Poder Judicial. Ahora yo veo que los chicos que van rindiendo, lo único que quieren es estar en el Poder Judicial. Uno antes pensaba que el Poder Judicial, para el que no era judicial, era coronar tu profesión, yo qué sé. Termino siendo juez, yo qué sé, quiero hacer algo por el estilo, X, pero no una meta desde el día cero estar en el Poder Judicial. No una meta en sí misma. Por eso a mí me gustan más los anglosajones que hablan de servidores públicos y no de funcionarios, porque me parece que queda más claro el concepto de lo que uno tiene que ir a hacer al Estado, pero bueno, eso es un desafío. La verdad que me parece que la profesión está atravesando una época de desafíos muy grande, ¿no? Que me parece que se aceleraron con la pandemia. Sí. Así. Obviamente que el mercado siempre termina acomodando para bien o para mal, pero a veces cuando acomoda el mercado es bastante deshumanizante. Entonces, me parece que es un tema para estudiarlo seriamente. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, que hoy es un sábado. Lu también, que tiene... A bailar no vas a ir hoy, Lu, así que quédate acá un ratito. Ahora ya no está la opción esa. ¿Por qué no nos dejas un mensaje, Manu? A ver, para estas generaciones, vos que estuviste pateando mucho en tribunales, a ver, nos dejas un mensaje porque eso me gustaría, y después que cierre Lu, ¿no? No, yo soy un apasionado del derecho. A mí me parece una profesión hermosa y me parece a mí que es una profesión que sobre todo permite uno de los aspectos, a mí me parece más positivo, que ser tu propio jefe. Yo reivindico el ejercicio liberal de la abogacía. Obviamente que uno en el día a día atraviesa por un montón de situaciones por ser su propio jefe, pero me parece que en el balance es muy positivo. Y como los tenistas a veces es un poco solitaria la profesión del abogado, y ahí me parece que el rol de los colegios, más allá de lo que hablábamos de representar los intereses del matriculado, como se viene haciendo en San Martín, también cumple, y ahí yo lo aprendí en la cantera de los jóvenes abogados, también el tema vincular es muy, muy importante, apoyarse en el colega de experiencia. Pienso en Alerino, pienso en López Wassenhol, bueno, pienso en muchos que han tomado la posta de ser muy generosos con las generaciones de jóvenes abogados. Vos lo que hacés, Andrea, que es la verdad que es reivindicable, elogiable y admirable del Instituto de Derecho Laboral. La verdad que es un instituto que prestigia al colegio por su dinamismo, por su actividad, por su oferta académica, pero bueno, creo que el colegio también es un ámbito muy piola para participar para los jóvenes abogados y que estudien y que se preparen y que no todo es inmediato.
que hay que bancarse los proyectos, pero que estudiar, que formarse, que ser serio, que ser profesionales, termina siendo también capitalizable en términos económicos, pero que no arranquen la obra pensando en el fruto, sino que se enamoren de la obra, que el resultado llega. Eso podría decir. Gracias, gracias, gracias. Justo ahí entró Dolores, una amiga también, la doctora Dolores González, que bueno, va a estar ahí, está de incógnita, entonces está ahí, después le mando bien escuchamos toda la entrevista porque te quería escuchar. Y bueno, Lu, a ver si cerrás vos, Sí, que nos gusta. Y yo, antes que nada, antes de todo, le digo, le agradezco de corazón, te agradezco, Manu, que sé tu agenda, sé que estás todo el tiempo trabajando. Hace un ratito llegaste a tu casa, dijiste, André, me meto al Zoom, y estás, igual que vos, Lu, que yo sé que hoy podrías estar descansando y estás ahí. Te agradezco. Y el que estuvo todo el día metiéndose en Facebook Live, tu papá, qué raro, un babero para ese padre, cada rato. Así que bueno, les agradezco a los dos, y bueno, Luz, si vos querés cerrar, y a Dolores después Más le que pasamos la nada, entrevista completa. Más que nada agradecerte a vos y a Manuel la oportunidad, porque como vos decís, y como decía Manuel, la profesión es un largo camino, es lo que yo veo, y uno tiene que capacitarse todos los días, porque todos los días se aprende algo nuevo y es necesario para aplicarlo. Y estos espacios y estas oportunidades que dan para que uno pueda participar y escuchar y ver la profesión también desde otro lado, no solo desde el derecho que uno quizás lo puede estudiar. Esto yo creo que sirve mucho para uno ver el afuera y ver también otras oportunidades. Y lo mismo bueno, que uno puede pertenecer a un colegio que te va a ayudar, ahí brindas posibilidades para uno capacitarse y mejorar en esta profesión, que es un largo camino. Y bueno, yo por ahora estoy empezando. Muchas gracias a ambos. Gracias, mi amor, gracias, Manu, gracias, Lu, gracias, Dolo. Bueno, buenas tardes.